En un remoto pueblo de México llamado San Gabriel, se encontraba el siniestro panteón de los cristeros. Esta antigua necrópolis era conocida por albergar los restos de aquellos valientes que habían perdido la vida durante la sangrienta guerra cristera. La historia narra que una joven llamada Valentina, una intrépida periodista en busca de una exclusiva que la catapultara a la fama, decidió adentrarse en los oscuros secretos que envolvían al panteón de los cristeros. A pesar de las advertencias de los lugareños, Valentina estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los espíritus inquietos que habitaban en ese lugar maldito. Con su cámara en mano y un corazón lleno de valentía, Valentina ingresó al panteón en una noche lúgubre. A medida que avanzaba entre las tumbas, sentía una presencia oscura y escalofriante que parecía susurrar su nombre. Ignorando el miedo, continuó su búsqueda en busca de respuestas. De repente, una figura sombría emergió de entre las sombras. Era el espíritu de un antiguo cristero cuyo rostro estaba desfigurado y cubierto de sangre seca. Con una voz siniestra, el espíritu comenzó a contar la historia de la brutal guerra que había azotado el pueblo décadas atrás. Valentina, paralizada por el terror, escuchaba atentamente mientras el espíritu revelaba los horrores vividos por los cristeros y las atrocidades cometidas en nombre de la fe. Aquellos espíritus atormentados buscaban venganza, sedientos de justicia por la sangre derramada. A medida que el relato avanzaba, las tumbas comenzaron a temblar y las almas de los cristeros caídos se materializaron a su alrededor. Los gritos y lamentos llenaron el aire, envolviendo a Valentina en una espiral de horror. Los espíritus, llenos de rabia y resentimiento, persiguieron a Valentina a través del laberinto de tumbas. Desesperada por escapar de esa pesadilla, Valentina corrió por los pasillos del panteón, pero las puertas se cerraban ante su paso. Los espíritus se acercaban cada vez más, susurros malévolos envolvían su mente. En un último intento desesperado, Valentina encontró un viejo mausoleo y se refugió en su interior. Dentro del oscuro mausoleo, Valentina se encontró cara a cara con el líder de los cristeros, cuyo espíritu estaba imbuido de una energía maligna. El líder intentó poseer su cuerpo para continuar su batalla incluso en la muerte, pero Valentina, resistiendo con todas sus fuerzas, logró arrebatarle el amuleto que lo mantenía anclado al mundo terrenal. Al liberar a los espíritus de su tormento, el panteón quedó en silencio. Valentina, agotada y marcada por la experiencia, logró escapar y contar la historia al mundo. El panteón de los cristeros se convirtió en un lugar abandonado, temido por todos, un recordatorio de que la sed de venganza solo engendra más sufrimiento. Desde aquel día, Valentina se convirtió en una defensora de los espíritus atormentados, dedicando su vida a investigar y ayudar a aquellos que aún no han encontrado la paz en la otra vida. El panteón de los cristeros permanece como un recordatorio sombrío de las consecuencias de la guerra y las almas perdidas que aún buscan redención.